Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Esta semana sí lo puedo hacer 2 veces, ya estoy más tranquila, ya estoy recuperando mi paciencia, mi cordura, así que muchas gracias por acompañarme en este viaje. Hoy quiero hablarles de algo que he sufrido por muchos años, solo que nunca le había puesto nombre, lo cual es el síndrome del impostor, y lo he sentido en realidad desde muy chica, en la constante comparación con otros, en el sentir que no soy suficiente o que es suerte las cosas que me están pasando más que méritos. Entonces es algo con lo que he lidiado mucho. Quiero contarles un poquito de no cómo me empecé a dar cuenta o cómo le puse nombre, pero cuándo ha afectado realmente mi vida el síndrome del impostor. Creo que me empecé a dar cuenta desde que practicaba natación, me volvió a pasar cuando empecé a trabajar en la industria de la música, luego me volvió a pasar cuando empecé a dar prácticas y talleres, cuando decidí empezar a hacer videos, cuando empecé a tener un podcast, cuando empecé a tener cursos y talleres. Entonces ahí empecé a darme cuenta de cosas constantes que me hacían sentir que no merecía las cosas que me estaban pasando. Mi primer recuerdo, ahora que ya muchísimos años después le pude poner nombre y sé que se llama el síndrome del impostor, es el motivo por el cual dejé de nadar. Yo nadé a nivel profesional varios años de mi vida y la verdad es que era muy buena y empecé a tener notoriedad a nivel nacional. Tuve por ahí un récord centroamericano, muy chica, ¿no? Pero había tanta competencia y yo me daba cuenta que yo no entrenaba tan fuerte como mis demás compañeros y mis demás compañeros no tenían los mismos números que yo tenía. Yo nadaba más rápido que ellos. Entonces empecé a sentir que ellos se merecían mucho más el estar ahí, el ser número 1, 2 o 3 de las competencias, más que yo. Entonces empecé a sentir que no valía la pena, empecé a sentir que yo no merecía tener eso, que yo era un impostor que les estaba quitando el premio a otras personas. Y al tal punto que yo, ahora que lo pienso, creo que somaticé eso y me lastimé las rodillas, dejé de nadar por completo. Y ahora que voy en retrospectiva digo, chale, o sea, me hubiera gustado poder afrontarlo de una mejor forma, tal vez. Pero bueno, las cosas pasan como tienen que pasar. Aprendí de eso. Luego me he dado cuenta en otras ocasiones cómo me ha afectado el síndrome del impostor, pero también quiero contarles cómo he lidiado con él durante la pandemia. Hay momentos donde siento que tengo el síndrome súper presente y me empiezo a echar para atrás sin darme cuenta. Entonces tengo que hacer como una serie de rituales para volver a sentirme motivada para seguir haciendo lo que estoy haciendo. Creo que esa es una de las formas que mejor me ha funcionado para poder lidiar con el síndrome del impostor. También quiero contarles de cuándo me di cuenta que sufría del síndrome del impostor, y esto fue el año pasado. Esto fue cuando con mi socia Malfi decidimos hacer podcast cuando empezó la pandemia. Y el primer capítulo que grabamos fue con Ahmed Bautista y Malfi decía, tiene que ser del síndrome del impostor. Ella sabía que yo sufría de esto y me lo había mencionado, mas yo no había prestado atención, la verdad. Y a medida que iba investigando sobre el síndrome del impostor para poder estar lista para el podcast, empecé a decir, rayos, o sea, este texto me está hablando a mí, está describiendo mi vida, está pegándome en fibras muy internas, y dije, wow, lo que tengo seguramente se llama síndrome del impostor. Y recuerdo que me pasó a tal punto en que cuando empecé a tener notoriedad por mi trabajo o por la forma en la que doy talleres o por la forma en la que hablo, internamente me decía, es que tú no te mereces esto, es que tú no eres suficiente para esto. Hay personas mucho más capacitadas, están los directores de OCESA, están tus mismos jefes, no sé qué, y eso me achicopalaba mucho, pero he aprendido cómo a surfear esas olas. Al poder nombrar lo que yo sentía o lo que yo sentí, bueno, de repente siento, y verle la cara de frente, pude entender y pude cambiar la perspectiva de cómo estaba dejando que el síndrome me venciera muchas más veces de las que yo lo vencía a él. Entonces empecé a hacer una serie de cosas que me han funcionado muchísimo y se las quiero compartir. El primero es, cada vez que siento que me está atacando el síndrome, en serio, empiezo a recordar todos los años que llevo trabajando
en conseguir conocimiento, en el mejorar mis capacidades para hacer mejor mi trabajo. Me enfoco mucho en eso y siempre me doy cuenta que sí, he adquirido muchísimo conocimiento y ese conocimiento es valioso. Y la gente le gusta recibir ese conocimiento, le gusta ahorrarse los problemas que yo les puedo llegar a ahorrar. Otra cosa que hago es, en cuanto empiezo a sentir, porque lo siento luego como que se me empieza a revolver el estómago, que me empiezo a sentir pesada, que empiezo a sentir demasiada responsabilidad, que no voy a poder con esto. Me alejo un poquito de la situación y empiezo a analizar y respiro profundo. O sea, me alejo de la situación, me paro, camino, saco a mi perro, me alejo de la situación y trato de respirar conscientemente para volver a relajarme. Trato de recordar todo el tiempo que no me tengo que comparar con las experiencias de otras personas. Que otras personas tengan más o menos experiencia que yo en mi labor o en mi trabajo no quiere decir que sean mejor o peor en su labor o en mi labor. Entonces trato de sentarme en esa perspectiva para poder ver las cosas con mucha más tranquilidad. También muchas veces trato de salirme de mi cabeza, porque lo que yo estoy percibiendo como es que todos me están juzgando, todos están viendo lo que yo estoy haciendo y estoy haciendo un gran oso. Realmente las personas están preocupadas por sus vidas, están preocupadas por sus cosas, más que en lo que está haciendo uno. Tengo que sacar mi ego, estoy trabajando en eso, tratar de sacar mi ego de enfrente y entender que lo que yo siento cuando yo siento que estoy siendo juzgada por otras personas, usualmente no es así y cada quien está en su onda, cada quien está en su espacio, cada quien está en sus problemas. Entonces tengo que dejar de darle tanta importancia a lo que siento que podría estar pensando otra persona, cuando lo más probable es que ni siquiera estén pensando en lo que yo estoy pensando, de que estoy haciendo un oso al respecto de un tema que sí sé. Entonces eso trato de hacer. También otra cosa que trato de hacer es recordarme que yo sé el proceso que estoy haciendo. Si me llega el síndrome del impostor con un trabajo que he hecho por años, como un nuevo festival, estoy haciendo la logística de artistas de un nuevo festival y empiezo a sentir que no soy capaz, que me va a quedar grande. Trato de repetirme, bueno, ya has hecho X cantidad de festivales y aunque no supiera, es válido aprender. Hay un curso de yoga que hice en YouTube que es Yoga with Adriene de 30 días. Entonces tuvimos 30 días con clases de yoga de 30 minutos y la última clase dice ella, me voy a quitar el micrófono y confía en todo lo que has aprendido y déjate llevar por la clase. Entonces dices, wow, no, pero es que no he aprendido nada, no sé, yo no sé nada de yoga, bla, 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 aunque llevo haciéndolo 30 días. Y de repente empecé a seguir como mi instinto, a relajarme, a no confiar en mi síndrome y a dejar fluir la clase. Y cuando levantaba la cabeza de repente la veía a ella que estábamos haciendo cosas similares y decía, es que sí, ya sé esto, yo ya lo hice muchas veces. Y me dio la confianza suficiente para terminar la clase. También es muy importante entender que no estamos solos en el proceso. Y que si alguna vez nos sentimos perdidos en nuestro trabajo o en algo que estemos haciendo, es válido pedir ayuda. Eso no te hace un fracaso en lo que estás haciendo. También otra cosa que he notado cuando siento que brota el síndrome es cuando estoy sobresaturada. Cuando tengo demasiados proyectos y demasiadas cosas que hacer y siento que el tiempo no me está alcanzando, ahí es donde empieza a tener un pico mi síndrome. Entonces he tratado de esparcir más mis labores durante el día. Antes era de las que pensaba que podía hacer 72 cosas a la vez en un día y la realidad es que no se puede. O alguna va a fallar, es muy probable que alguna falle. Entonces trato de darle más espacio a cada una de mis labores para hacerlas a conciencia y como con el corazón pleno. También en esto de no estamos solos, sé que muchos sufrimos de este síndrome, muchos hemos sentido por la forma en que fuimos criados o por nuestra sociedad, nuestra cultura, todo, hemos sentido que no somos suficientes. Es importante saber que no estamos solos, muchos nos sentimos así y que todos podemos mejorar, todos podemos cambiar y todos podemos dominar este síndrome. Para mí lo más revelador fue poder identificar cómo se llamaba eso, ponerle un nombre y poder empezar a verlo a la cara para poder identificar cada vez que venía. Si estás en este camino, estaría increíble que nos compartieras
¿Cómo te diste cuenta que tienes el síndrome del impostor? ¿O qué cosas haces que te ayudan a ver al síndrome a la cara y decir, hoy no, hoy no, muchas gracias? Eso es todo por este video. En serio, agradezco mucho que se tomen el tiempo de verlo, que compartan, que le den suscribir a la página. Me motiva muchísimo esto, me encanta hacerlo y nos vemos a la próxima. En serio, gracias. Bye.